Reflexiones en torno a las cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller y las lecciones sobre la estética de Hegel. ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? ¿El arte debe entenderse como algo pretérito? Lo que es pretérito no es el arte en sí, sino la índole peculiar de su producción y recepción. La obra de arte como medio supremo para acceder a la verdad es lo que llega a ser pretérito porque se vuelve inalcanzable. Pero el arte, entendido en sus propias determinaciones históricas, sigue siendo un camino válido para alcanzar lo absoluto. El arte bello ya no es el camino supremo ni la experiencia inmediata de la verdad, sino más bien en el cristianismo un peldaño hacia ella. El ser ahí del arte ya no basta por sí mismo, pero aún conmueve el entendimiento para completar aquel camino alcanzado en la inmediatez del ser ahí del arte griego. La historia entonces para Hegel demuestra la inadecuación de los tiempos para alcanzar el ideal de lo bello. El tiempo del provecho y la especialización, hijo de la hegemonía de la reflexión y con él del entendimiento, introducen el desequilibrio último entre el ser ahí y el en sí y para sí de la verdad, que es el origen del arte romántico. La metafísica moderna encuentra su fundamento último en el ego cartesiano. El cristianismo, entendido como una ontoteoegología, se presenta en su camino hacia lo divino, como sostenido en último lugar por el entendimiento. Pero ¿qué pasa con los intentos románticos por retornar al mito como fundamento de lo verdadero en el arte frente a la madurez del espíritu absoluto que defiende Hegel? Aquel camino representa así la forma en la que el arte nos conduce a Dios, reuniéndonos en él con la religión y la filosofía. La justificación del arte proviene de allí, de la aún necesaria inquietud que mueve los ánimos y los espíritus, de la necesidad de ser llamados y preguntados. El arte sigue siendo el mediador en la búsqueda hacia lo absoluto. La inquietud, sin embargo, se origina ya no en la plenitud, sino en la inadecuación de la subjetividad infinita de la idea en la forma inacabada de la misma. La interioridad absoluta es la fuente de esto inadecuado, pero es al mismo tiempo la potencia de otras formas de particularización del absoluto, es decir, de la valoración de otras manifestaciones artísticas. La fase superior del arte autoconsciente, liberado del ser inmediato y pleno de la época clásica, trasciende el arte sin abandonar su ámbito propio. La libertad de expresión subjetiva que allí nace augura la existencia inacabable del arte, la eterna y necesaria relación con lo más supremo y la búsqueda histórica más perfecta entre forma y contenido. ¿En qué medida Schiller plantea una relación íntima entre educación estética, mundo griego y libertad humana? Para Schiller, el ser humano moderno está en una tensión constante entre su existencia física y moral, entre la libertad y la necesidad, entre la variedad y la unidad. Su propuesta apunta a una reconciliación de esta escisión por medio de un tercer estado, que es el estado estético, por medio de la educación sentimental. El mundo griego aparece allí en esta ecuación como una idea regulativa kantiana. Lo alcanzado allí es imposible de imitar, y en ese sentido Schiller se aleja de Winckelmann, aunque lo griego permanezca como ejemplo del equilibrio de las facultades. El carácter histórico del análisis de Schiller se presenta así como una autoconciencia del presente en sus determinaciones y limitaciones. La educación estética así propone como fin último del ser humano alcanzar aquel equilibrio, sanar la decisión impuesta por la modernidad, aceptando la totalidad plena de los griegos como inalcanzable y reconociendo como tal la fragmentación subjetiva en la que ha sido dispersado el ideal y el absoluto. La libertad que se origina en esta particularización del absoluto disgregada en la diversidad de seres humanos abre potencialmente las posibilidades para la creación del estado estético a partir de la preeminencia del entendimiento, frente a lo cual el arte mantiene como experiencia originalmente sensorial su estratégica tarea de reconciliación. Forma y contenido, fusionadas de forma perfecta en el mundo griego, se presentan para el sujeto moderno en un desbalance. La forma, el concepto del entendimiento, ha tomado su prerrogativa en desmedro de la materia, del contenido, en un intento por asegurar lo inmutable contaminado por lo contingente. Pero esta supuesta contaminación de la pureza del concepto científico y moral es una ilusión analítica que solo puede ser desvanecida por la historia. La dialéctica de la contradicción y de la decisión reconoce esta ilusión y la pone a prueba con las determinaciones del tiempo. Tanto Hegel como Schiller apuestan a esta relación dialéctica con la historia. Y de esta manera el arte moderno, partiendo de la libertad iniciada por el fundamento del ego cartesiano, tiene la tarea de representar sensiblemente la ley, la verdad de la razón, convertida en la obra de arte en un impulso, en la fuerza de una razón sensible que hace coincidir las facultades humanas en el reino de los fenómenos. ¿Es posible este estado estético? ¿Lo alcanzaron los griegos en su variedad de individuos y manifestaciones? ¿O se trató de un mito que tal vez alcanzó un grado de verdad al interior de una comunidad artística con una formación cultural privilegiada?
Es posible, en los límites de un ocaso global, en la lucha por la autoconservación, en el resurgimiento del nazismo, contar con el perfeccionamiento de una inteligencia ilustrada que piense por sí misma. ¿Cree que las cartas de Schiller y las lecciones de Hegel pueden usarse en la actualidad como modelo de educación estética? Primero, ¿qué tipo de educación necesitamos en estos tiempos? Las lecciones y las cartas nos advierten de una decisión que no ha hecho más que profundizarse. Lo que tal vez valdría la pena ver allí es hacia dónde se ha inclinado el acento, hacia lo salvaje o hacia lo bárbaro. Creo que hacia lo bárbaro schilleriano, cuando la forma se impone sobre la materia y los principios destruyen los sentimientos. El arte debe seguir siendo el peldaño hacia la inquietud del ánimo y los espíritus, hacia el ser llamados y preguntados. ¿Pero es la belleza hoy en día el lugar de esta mediación? ¿Dónde se encuentra y cómo se expresa? ¿Es aún hoy posible experimentarla desde su conexión con la divinidad o su apariencia ha sido vaciada de todo contenido inquietante? ¿Es la belleza aún una imagen que conmueve o más bien se ha convertido en un sedante que adormece su potencial político? Por otro lado, al borde de una extensión masiva, ¿es aún la razón, el entendimiento y la libertad que allí prospera la guía y respuesta a este momento de urgencia, tal como desde ciertos sectores de la ciencia se promete? No es necesaria, como dice Schiller, una educación sentimental que exija descender de la elevación moral a una razón encumbrada en aquellas alturas que la ciegan a un contenido en plena desintegración. La crisis ambiental también es la crisis de un sujeto incapaz de encontrarse a sí mismo en su propio medio. El principio ilustrado de atreverse a pensar por sí mismo es hoy aún más urgente que antes, cuando la falsedad se encarna en la apariencia de la verdad o cuando las redes adversariales generativas nos impiden reconocer en esa apariencia la artificialidad de un mundo del interés y del provecho. Por último, las tendencias primitivistas, el recuerdo orgánico de los saberes saboteados por una razón ilustrada y colonial, así como las llamadas a un contacto con el contenido desvanecido por la forma, son las figuras desde donde se erige una educación estética reconciliadora, portadora potencial de un arte ingenuo en tanto genuino. La visión actual de las cartas y de las lecciones nos invitan a pensar, como postula Danilo Cruz Vélez en la pregunta metafísica sobre el ser y el logos, como aquella sobre el ser y el tiempo. Si no, dice él, el hombre convertirá en breve tiempo nuestro mundo en la cueva de la nada. Muchas gracias.